Muy buenas otra vez, amigos. Nuevo tema en el canal. Hoy vamos a hablar de aerodinámica. Vamos a entrar en el tema de la aerodinámica porque es un tema que me gusta mucho y me apasiona y me gustaría hablar un poco de este asunto. Entonces lo que vamos a hacer en esta entrada, como siempre, es introducir una serie de conceptos básicos y también algunas ideas, por si tenéis alguna idea errónea en la cabeza, eliminarla. Y cuando tengamos todas esas ideas básicas ya bien aprehendidas, vamos a hacer una segunda entrada cuando pueda, que va a ser un poco más laboriosa, en el que me voy a centrar más en hablar un poco de historia a través de los modelos que han marcado un punto importante en la aerodinámica. ¿Por qué me parece interesante y apasionante el tema de la aerodinámica? Bueno, pues está muy relacionado con la manera como yo concibo el mundo del automóvil, que es una afición que he tenido desde niño, como tantos de vosotros. Para mí lo que tiene de especial el automóvil o el coche es la sensación de libertad, de transmitirte libertad. Es decir, eso de que tú puedes ir a cualquier sitio, en cualquier momento, sin más, a donde te dé la gana, sin rumbo fijo o donde quieras. Te puedes ir a 800 kilómetros o a 50, a donde quieras, cuando quieras y donde quieras. Para mí eso es lo interesante del automóvil, ¿no? Va aparejado un poco a la idea de libertad de movimiento. La idea maravillosa de que te puedes transportar a cualquier sitio de manera autónoma, individual, sin que nadie te condicione. Y con eso quiero decir que para mí lo que adquiere sentido en un automóvil es viajar. Para mí el coche no tiene sentido para ir a comprar el pan o para ir al trabajo a 15 kilómetros metido en un atasco, aunque también, pero para mí sobre todo lo que tiene bonito e interesante el automóvil es poder viajar, la posibilidad de viajar. Y viajar a cierta velocidad, por supuesto. Y cuando viajas a cierta velocidad, la aerodinámica es importante, es muy interesante. La relación entre poder ir muy rápido y gastar lo mínimo posible. A mí es lo que más me interesa prácticamente del mundo del automóvil. Eso, la posibilidad de que cada vez nos podamos mover más rápido con menos gasto. Y ahí la aerodinámica tiene algo muy importante que decir, aunque lamentablemente ese es otro debate, otro melón. Por normativa no podemos pasar en España de 120, aunque en los trenes antiguamente se decía que a 20 por hora una persona podía sufrir desmayos o mareos, y ahora van a 300 y a 400 kilómetros hora sin ningún problema. Bueno, pues tenemos máquinas que pueden ir a 200, 250 y a 300 en determinadas situaciones, y no podemos ir a más de 120 cuando hace 40 años no había límites de velocidad, o el límite de velocidad era 130, ¿verdad? Pero bueno, no es objeto de esta entrada hablar de los límites de velocidad, sino aerodinámica. Ya os he explicado por qué me interesa. ¿Qué es más aerodinámico? La forma de lágrima o de gota de agua cayendo en el aire es la forma más aerodinámica que existe en la atmósfera terrestre, en el lugar donde nos movemos los seres humanos. Así que todo lo que tienda a parecerse a una gota de agua será más aerodinámico. Mientras que los ángulos rectos, en definitiva, un cuadrado o una pared, lo que sería la cabina de un camión, es la forma menos aerodinámica que existe. Así que ya tenemos marcados los dos extremos. Lo más aerodinámico, la gota de agua o forma de lágrima. Lo menos aerodinámico, un cuadrado. Hay una convención que dice que el coeficiente aerodinámico de un cuadrado, de una plancha recta, es 1. A partir de ahí es como se mide el coeficiente aerodinámico de cualquier producto, partiendo de compararlo con el factor 1. CX de 0,30, 0,25, CX en el caso de los europeos o de la gente que tiene el sistema métrico europeo, y CD en el caso de los anglosajones. Pues primera cuestión importante a resaltar aquí. Pero el CX por sí solo no puede explicar la aerodinámica de un producto. Y aquí es donde muchas veces nos embarramos, porque las marcas hablan sobre todo de CX, pero no hablan del factor de resistencia, y el factor de resistencia es realmente lo que parte el bacalao. De nada sirve que una forma sea extremadamente aerodinámica si esa forma es extremadamente grande, tiene una gran superficie frontal, que le llamamos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, no porque me quiera meter con Tesla, pero en los últimos tiempos todo el mundo ha hablado y ha alabado el CX del camión de Tesla, que es de 0,36. Realmente que un camión tenga un CX de 0,36 es una pasada. Y se comparaba en la prensa anglosajona que la aerodinámica CX del Tesla es mejor que la de un Bugatti Chiron, que tiene un CX 0,38. Bueno, pues sí, el CX es mejor, pero un Bugatti Chiron es muchísimo más aerodinámico que un camión de Tesla. ¿Por qué? Porque tiene una superficie frontal mucho menor. Lo vamos pillando, ¿no? Una cosa es el CX, que marca la forma en la que el vehículo penetra el viento, y otra cosa es la cantidad de superficie que estamos lanzando contra el viento. Y esas dos cosas van entrelazadas indefectiblemente, de tal manera que cuando hablamos solo de CX, solamente estamos hablando de una parte del asunto. ¿Cuál es la segunda parte del asunto? La segunda parte del asunto es la superficie frontal que está atacando ese volumen de aire cuando se mueve.
y multiplicando el CX por la superficie frontal, que se mide ni más ni menos que en metros cuadrados, tenemos un resultado que es el SCX o el CDA en el caso de los anglosajones, que lo miden en pies, en nuestro caso nosotros en metros cuadrados, pues bien el SCX, multiplicar el coeficiente CX por la superficie frontal en metros cuadrados nos da realmente el valor aerodinámico de un coche. Bien, espero que esto haya quedado perfectamente claro. Por eso, por ejemplo, un Lupo 3L, un Volkswagen Lupo 3L, tiene mejor aerodinámica que un A2, aunque el A2 tenía un coeficiente CX mejor que el Lupo 3L, el Lupo 3L tenía menos superficie frontal que el A2 3L, las versiones que consumían 3 litros de principios de siglo de gasoil, hablo. Y bueno, deciros que los alemanes, precisamente porque tienen las Autobahn, que es una especie de orgullo nacional, ya ha quedado como prácticamente como una atracción, digamos, turística, tener las carreteras libres de velocidad, pues han trabajado mucho la aerodinámica también, porque en las Autobahn, cuando vas a 180, a 200 o a 250, la aerodinámica tiene mucho peso. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, con los túneles del viento y con las simulaciones por ordenador, se avanzó muchísimo en aerodinámica. Marcas como Opel creó toda una generación de coches excelentes en materia aerodinámica, empezando por el Calibra y acabando por el Vectra, y Mercedes-Benz igual. Mercedes-Benz empezó a trabajar muy en serio el tema y BMW se unió a esta batalla en la que se habían metido Opel y Mercedes-Benz. Os recuerdo, por ejemplo, también el prototipo del EcoSpeedster que bajaba del 0,20 en cuanto a aerodinámica. Y bueno, pues los franceses también hicieron sus pinitos. Pero tengo que destacar también en esta entrada, aunque ya os digo que hablaremos de coches más adelante, el Citroën AX, que con su 0,30 de CX fue el primer utilitario realmente aerodinámico. Bueno, otra cuestión más. Cuando hablamos de aerodinámica hay que diferenciar entre la aerodinámica que sirve para sujetar el coche contra el suelo y la aerodinámica que sirve para que el coche fluya contra el suelo. Son aerodinámicas absolutamente distintas. Normalmente cuando un coche queremos que gaste poco, estamos facilitando que el coche fluya en el aire y eso tiene una desventaja, que es que la capacidad del coche para despegar es mayor. Mientras que cuando estamos hablando de una aerodinámica negativa, lo que estamos hablando es de que el aire empuja el coche hacia el suelo, es decir, lo aplasta contra el suelo, con lo cual la aerodinámica hace que el coche tenga un mejor paso por curva. Por eso los coches de competición tienen una aerodinámica tan mala en lo que se refiere al coeficiente CX, porque no están pensados para gastar poco, están pensados para pegar el coche como una lapa contra el suelo. Si sois aficionados a la Fórmula 1 sabréis que hoy en día prácticamente, hasta hace poco, era una competición básicamente de aerodinámica, o dicho de otra manera, una competición de a ver quién es capaz de ejercer más fuerza contra el suelo para que el coche sea capaz de pasar las curvas más rápido. Bueno, pues los coches de calle, salvo que tengas un deportivo y te consideres un piloto, lo interesante es lo contrario, que el coche fluya en el aire lo máximo posible, lógicamente sin que sea peligroso o inestable, cosa que puede llegar a ocurrir, porque esa es la manera de que tenemos de gastar menos. Tenéis que saber que en un vehículo aproximadamente a partir de 90 km por hora, 80-90, la aerodinámica empieza a ser muy importante y ya a medida que vamos subiendo velocidad cada vez adquiere más importancia, de tal manera que a 200 por hora la diferencia de potencia necesaria para llegar a esa velocidad entre un coche aerodinámico, como podría ser un Opel Calibra, contra un SUV potente es brutal, son muchos caballos de diferencia. Eso es consumo, eso es capacidad para llegar a la velocidad con facilidad, y eso también es capacidad para poder recuperar velocidad cuando aceleras de manera más rápida.